Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal. Hey, hey, chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a un video más. Ya viernes, qué rápido se está pasando el mes. Ay, sí, yo ya te dije que qué bueno, yo ya quiero que llegue Jingle Bell, din, 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 din. Mi fecha favorita es Navidad y mi cumpleaños. Si a mí no me regalas nada de Navidad, ni te pares en mi casa. No te creas, hermana, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Excelente inicio de fin de semana. Espero que estés muy bien. El día de hoy te traigo una historia, hermana, bastante complicada de contar. Muy de telenovela, diría yo. Es una historia que en algún momento leí algo similar como esta historia, pero no la saqué porque era muy cortita. Entonces, esta historia es demasiado controversial, diría yo, y quédate hasta el final, porque la dueña de la historia nos pide un consejo que no puedes tú irte de este video sin que dejes un consejo. De verdad, deseo de todo corazón, sin juzgar. Acuérdense que aquí no estamos para juzgar, porque como dicen, uno señala, pero 4 dedos no, 3 nos apuntan. Uno no sabe la situación, pero bueno, como ya leíste en el título del video, mi mamá se enamoró de su separador. Así como lo escuchas, pero es impactante porque la dueña de la historia es la hija de la mamá, o sea, de la mamá que se casó con el secuestrador. Es muy difícil porque cuando se entera, pues vas a ver todo el shock que pasó. Pero bueno, no te voy a spoilear más la historia. Así que si ya te suscribiste, activaste la campanita de notificaciones y por favor, te lo pido, por favor, me sigas en todas mis redes sociales. En la parte de abajo van a estar apareciendo. Mándame tu historia, hermana, mándame tu historia al correo que está apareciendo por aquí abajo, chismes@amirrey.mx. Me encantaría que me mandaras tu historia. Puedes mandarme ya para el especial de Navidad o tu historia normal. Así que bueno, ahora sí vamos a comenzar. Esta historia comienza así. Te voy a empezar a platicar un poquito de cómo es que está conformada mi familia. Mamá, papá, 2 hermanas, un hermano, un bebé que viene en camino y yo, que soy la hija mayor. Algo importante que cabe señalar en esta historia es que mi papá actualmente tiene 48 años y mi mamá tiene 31 años. O sea, son como 17 años de diferencia, hermana. Mi papá es bastante grande. Mi mamá se embarazó de mí, que soy su primera hija, a los 14 años y me tuvo cuando cumplió los 15 años. Entonces, pues mi mamá se embarazó muy chiquita, porque cuando mi mamá se embaraza, mi papá tenía como 31, 32 años más o menos. Hermana, yo cada que tocaba ese tema en la casa, o cada que toco ese tema, o bueno, en ese momento, era como, yo les decía, oye, pero ¿por qué te fijaste en mi papá si era más grande? O sea, como que yo tenía esa intriga de por qué mi mamá, siendo tan chiquita, se había fijado en mi papá que era tan grande. O sea, era una diferencia muy grande. Y tú podrás decirme, no, también mis papás se llevan muchos años. Pero a mí me causaba mucha intriga. No sé si por cuestiones de la vida, Dios o lo que sea, me ponía en mi corazón esa duda. Entonces, cada que yo mencionaba ese tema, mis papás me decían, eso no se habla, hey, eso no se pregunta, ¿a ti qué te importa? ¿Sabes? Mi papá nunca me golpeó ni nada, nunca fue agresivo, pero cada que yo sacaba ese tema, sí se molestaban y me pedían que ese tema no podía mencionarse en casa, lo cual me parecía extremadamente extraño, raro. Mi familia materna pues nunca me ha querido, ni a mí ni a mis hermanos. O sea, la verdad es que mis abuelos nunca nos han tratado bien, mis abuelos maternos nunca nos han tratado bien, nos rechazan, nunca nos han abrazado, o sea, nunca nos han regalado, por ejemplo, nada en Navidad. Yo desde que tengo memoria, a otros primos o a otras primas las tratan súper bien, a nosotros cero, nos rechazan horrible, nos tratan mal, nos hablan mal. Entonces mi mamá evitaba mucho llevarnos a casa de mis abuelos por lo mismo, de que ella veía que pues sus papás no nos querían a mis hermanos y a mí. Algo muy raro que también te quiero contar es que desde que yo estoy muy chiquita, rara vez, pero cada que íbamos a casa de mis abuelos, estuvieran mis tíos, tías, primos, primas, abuelos, nunca me dejaban ir al baño sola o nunca me dejaban estar sola mi mamá. A mí y a mis hermanos nunca nos dejaban estar solos ahí. Como que no quería que nos acercáramos a mis tíos o a mis abuelos a solas
Y era muy raro porque si a mí me andaba del baño en casa de mis abuelos, mi mamá me decía que me aguantara hasta que llegáramos a nuestra casa, porque ella no quería que yo estuviera sola. Y a mí me parecía muy raro, y más raro que mi papá nunca iba a la casa de mis abuelos maternos. O sea, jamás. Y yo sentía feo porque yo me acuerdo que habían reuniones familiares donde mis primos o primas estaban con su mamá y su papá abrazados y así, y yo no, porque mi papá nunca iba y pues yo me acuerdo que sí me daba tristeza, pero no entendía por qué ni siquiera al baño podía ir sola, porque mi mamá no me dejaba acercarme a mis tíos ni a mis abuelos a solas. Fíjate, tengo un vago recuerdo, tenía yo creo que unos 6, 7 años, no me acuerdo muy bien qué pasó, pero haz de cuenta que estábamos en una fiesta en casa de mis abuelos maternos y pues estaban todos, ¿no? Tíos, primos, primas, abuelitos, todos. Y yo me acuerdo que me la estaba pasando increíble pues jugando, ¿no? Con mis primos, y de repente empecé a escuchar un alboroto, porque estábamos como que afuera de la casa todos los niños jugando, y me acuerdo que empecé a escuchar como un alboroto. Y cuando voy, me doy cuenta que mi mamá y su mamá, o sea, mi abuelita, se estaban peleando, o sea, estaban discutiendo. Y yo no me acuerdo bien qué era lo que estaban discutiendo, pero yo me acuerdo que mencionaban mucho el nombre de mi papá. O sea, como que el pleito era por mi papá, pero yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Entonces a mí me pareció como que, ¿qué está pasando? Mi mamá sale, me agarra de la mano y me saca de la fiesta y me lleva a la casa. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y me dice, nada, tu abuelita está borracha, entonces pues nos fuimos de la fiesta. Las cosas en mi casa, hermana, eran muy lindas. O sea, mi papá siempre fue un papá muy cariñoso con mis hermanos y conmigo. Nos compraba lo que queríamos, no nos hacía falta absolutamente nada. Era muy cariñoso, muy empalagoso, muy te amo, muy nos abrazaba, besitos y demás. Y la verdad es que nunca vi problemas en mi casa. Aparentemente mis papás se amaban demasiado, eran muy cariñosos entre ellos. Mi mamá era una excelente ama de casa. Mi papá tenía un trabajo, o sea, tenía un muy buen puesto en su empresa familiar. Entonces, pues dinero, económicamente hablando, no nos hacía falta nada. Y en cuestión de amor, tampoco. Te digo, mi mamá, por ejemplo, yo le decía, ay, se me antojan unas enchiladas. Y al día siguiente había enchiladas. Se me antoja esto. Y al día siguiente mi mamá cocinaba excelente, riquísimo. Entonces, la verdad es que en mi casa todo estaba, pues, aparentemente bien. Entonces yo no entendía, porque cada que iba con mis abuelos, pues había muchos problemas. Entonces yo prefería estar en mi casa, pero al mismo tiempo también me gustaba ir con mis abuelitos por estar con mis abuelitos, que no me querían, pero también me gustaba estar con mis primos. Pero en mi casa todo era dulzura, amor y ternura, todo. Algo, hermana, tengo que tener mucho cuidado con esto que te voy a decir, pero ahí te va. Yo tenía como unos 9 años cuando en una ocasión yo me acuerdo que estaba despierta y era un poquito tarde en la noche y yo empecé a escuchar unos ruidos extraños en la habitación de mis papás. Y pues ya sabes qué tipo de ruidos, ¿no? Ya sabes, estaban haciendo cosas de adultos. Y yo escuché, pero yo me acuerdo que yo intenté abrir la puerta de mis papás. Y yo en ese momento sabía un poco de temas de sexualidad porque, pues no sé, por la escuela o no sé. Aparte porque en mi casa pues se hablaban de esos temas. Pero ¿por qué te menciono esto? Porque yo me acuerdo que ellos se llamaban entre ellos, se nombraban nombres diferentes, nombres raros. O sea, mi mamá le decía a mi papá un nombre muy raro, no su nombre, y mi papá le decía nombres muy raros a mi mamá, no el nombre de mi mamá, como fetiches, no sé, muy raro. Esto a lo mejor vas a decir, ¿y esto qué? Pero pues más adelante nos va a servir esta información. Pues bueno, todo siguió normal. Eso que pasó de que yo escuché, pues nunca se tocó el tema, ¿no? La verdad es que a mis papás como que les dio pena y pues a mí también, y ya no tocamos ese tema. Todo iba perfecto, pasaron los años. Yo me acuerdo que muy rara la vez visitábamos a mis abuelos, pero pues todo normal, o sea, una familia completamente normal, todo tranquilo. Pero hermana, te digo que dentro de mí yo sentía de por qué o sea, no sé, no entendía por qué tenía tanto esa duda de por qué mis papás se llevaban tantos años. O sea, yo sé que tú vas a decir, güey, es normal, ¿no? Mi mamá le lleva 76 años a mi papá. O sea, o al revés, no sé, pero yo me acuerdo que era una duda muy grande que no me dejaba dormir. O sea, que yo me lo preguntaba y lo malo es que yo no podía platicar eso, pues, porque mis papás se enojaban. Entonces, bueno, total que desde el último problema que tuvo mi mamá, con mi abuelita, pues ya no se tocaron temas de eso. Hermana, yo vivía en un pueblito donde había una plaza muy pequeña, pero no tenía cine.
Entonces yo quería ir a la ciudad, a una plaza, porque se iba a estrenar una película en el cine. Y yo tenía a 2 amigos y una amiga, éramos inseparables, nos conocimos en la escuela. Y pues habíamos planeado ir al cine, a la ciudad. Nos quedaba como a 1 hora en camión. Entonces habíamos quedado de ir al cine para ver la película. Yo me acuerdo que pues les dije a mis papás, ellos me dijeron que no, que cómo crees que vas a ir para allá. Y yo, ándale, hermana, les estuve rogando desde semanas antes de enterarme que iba a estar el estreno de esa película, porque ya sabía que me iban a decir que no, entonces tenía que rogar y rogar y rogar para pedir permiso, hasta que 3 días antes de la película me dijeron que sí, pero mi mamá me puso como condición que me iba a poner una aplicación en el celular para rastrearme, para ver mi ubicación en tiempo real. Esto es importante que lo recuerdes. Entonces yo dije, pues sí, o sea, no tengo ningún problema porque en realidad yo no iba a hacer nada malo, hermana. Yo iba a ir al cine con mis amigos y mis amigas. Entonces le dije a mi mamá, está bien, o sea, no te preocupes, tú checa mi ubicación en tiempo real, pero sí déjame ir. Así que pues aceptó mi mamá. Se llega un sábado que iba a ser el estreno de la película para ir al cine. Yo me acuerdo que me levanté, me arreglé, me bañé, todo el show, y pasó un amigo por mí de los que iban a ir y mi papá nos acompañó al camión, a mi amigo y a mí. Me dijo mi papá, cuídate mucho, le dijo a mi amigo, cuídala mucho, no sé qué, bla, bla, bla. Lo abracé, hermana, y esa fue la última vez que yo volteé a ver a mi papá con ojos, con una mirada bonita, con una mirada de papá dulce, con una mirada de ese papá tierno que toda la vida me ha dado mucho amor. Esa fue la última vez que yo vi esa mirada, porque después de este día, o después del cine, ¿qué crees que fue lo que pasó? Pues bueno, ya fuimos a ver la película, me la pasé increíble. Yo ya había ido al cine varias veces, a ese cine, porque mi papá nos había llevado a mis hermanos y a mí y a mi mamá. Entonces, pero era la primera vez que salía como que sola con amigos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que, pues ya compramos palomitas, entramos, todo muy bien. Ya cuando salimos íbamos a ir a tomar el camión para regresarnos al pueblito, a mi casa. Pero hermana, yo me acuerdo que me empezó a andar mucho del baño y yo me acuerdo que me habían sobrado como 100 pesos y yo dije, ¿sabes qué? Voy a tomar un Uber mejor para ir a la casa de mi abuela materna, que estaba mucho más cerca que mi casa, para llegar al baño. Entonces eso fue lo que hice, pedí un Uber y me fui a la casa de mi abuelita materna. Y aquí es donde todo se quebró. Pues ya, llegó a la casa de mis abuelos maternos y había fiesta. Yo ni sabía, ni en cuenta no sabía que había fiesta, porque pues digo que a mí ni me llevaban casi, y era cumpleaños de un tío. Pero yo entré súper rápido porque me andaba del baño, entonces yo creo que ni notaron mi presencia. O sea, fue como que mis abuelos ya andaban pues entradones, borrachos, todo el mundo ya andaba tomado. Y pues yo me metí rápido al baño, hice lo que tenía que hacer, me salgo y dije, ¿sabes qué? Voy a aprovechar pues para despedirme de ellos, de decir, pues vine al baño, pero ya me voy. Y así fue, me empiezo a acercar, saludo y al mismo tiempo me despido. Ay, hermana, en eso, te lo juro que todo fue en segundos, porque me empieza a marcar mi mamá como 1000 veces, porque vio, como ella tenía mi ubicación en tiempo real, vio que estaba en la casa de mi abuela. Entonces me empezó a marcar y a marcar y a marcar, pero yo no entendía por qué. Pero en ese momento que yo quería como que agarrar el teléfono para contestar, me acuerdo que mi abuelita me jala y me dice, pero así en un tono feo, ¿tú qué haces aquí? Me dice, pero sí en un tono enojada. Y le dije, no, pues vine al baño, pero ya me voy. Y me dice, no, a ver, ven. Que me jala del brazo y me sienta en una silla y me dice, ahorita que no está la pendeja de tu mamá, es hora de que sepas la verdad del por qué tú no puedes estar aquí. Hermana, yo me quedé en shock porque dije, ¿por qué le dice a mi mamá así? O sea, ¿qué está pasando? ¿Y por qué me dice que yo no tengo que estar aquí? ¿Qué verdad? ¿De qué habla? O sea, te digo que todo era cuestión de segundos y al mismo tiempo mi mamá me estaba marque, mi papá también me estaban marcando el teléfono, pero al mismo tiempo mi abuelita así gritándome. Entonces, te lo juro, hermana, como una escena así que pasó en 3 segundos, todo esto estaba viviendo. Mi abuela, te digo que me obligó a sentarme en una silla, ella traía una cerveza en la mano. Yo estaba en shock, callada, mientras ella hablaba y me decía todas las cosas que te voy a decir que me dijo. Yo estaba tratando de asimilar y de procesar todo lo que a continuación te voy a decir que me dijo. Estas fueron las palabras de mi abuela. ¿Sabes por qué no te quiero a ti ni a tus hermanos? Porque todos tus hermanos y tú son producto de violaciones. Y yo me quedé como que, ¿de qué habla? Y me dice, ¿no sabías? ¿No sabías que tu papá es un asqueroso que secuestró a tu mamá a los 14 años? ¿No sabías que la violó y que de ahí naciste tú? Y me dice mi abuela, cuando nos dimos cuenta de esto,
nosotros, o sea, tus abuelos, quisimos ir por tu mamá, pero la pareja decidió irse a otra ciudad con tu papá y cuando queríamos que se regresara, resulta que se volvió a embarazar de tus hermanos. Yo no te puedo explicar cómo me sentía. No te puedo explicar las emociones que en ese momento estaba teniendo, porque al mismo tiempo estaba sintiendo una lluvia de emociones, pero al mismo tiempo estaba en shock. No entendía, mi mente era nula, hermana, al procesar todo lo que me estaban diciendo. O sea, ¿de qué me hablas? Yo no te puedo decir en ese momento, porque yo lo empecé a sentir como un sueño, todo esto. Entonces fue tan raro porque al mismo tiempo sentía como en otra dimensión que me estaba marcando. Mis papás me estaban marque, mi abuela gritándome, diciéndome todas esas cosas. Pasaron como 20 minutos, yo creo, no sé, no me acuerdo. En eso veo entrar a mi mamá junto con mis hermanos, me agarra del brazo, ella empieza a pelear con mi abuela, pero yo empiezo a escuchar como todo distorsionado porque era algo, te lo juro, rarísimo. Me agarra, me saca de la casa, me sube al carro. En el carro estaban mis otros hermanos, estaba mi papá, y me suben al carro y es aquí cuando digo, ¿qué fue todo esto que acabo de vivir? O sea, ¿en qué parte del cerebro tengo que guardarlo o tengo que tirarlo de mi cabeza? Porque era muy fuerte de lo que yo me acababa de enterar. Yo me acuerdo que en ese momento vi a mi papá, pero ya no lo vi igual como cuando me subí al camión en la mañana, en la tarde, pues que me fui al cine. Yo lo veía con asco, me retumbaban las palabras de mi abuela. Cuando de repente regreso en sí, porque digo que seguía como en un estado de shock, yo empiezo a gritarles que por qué, que estaba pasando, que por qué no me habían contado, que algo era tan grave. Yo me acuerdo que gritaba horrible, mi mamá trataba de calmarme, mi papá también, pero no me explicaba nada, solo me decía, no hija, es que espérate, cálmate, mira, que no sé qué, pero no negaban nada de lo que mi abuela me acababa de decir. Me acuerdo que unos de mis hermanos iban dormidos y cuando yo grité ellos se despertaron. Yo estaba, hermana, yo no sabía cómo reaccionar porque yo quería gritar tantas cosas, pero al mismo tiempo no me salía la voz porque yo le quería gritar cosas a mi papá, pero al mismo tiempo no podía porque no sabía cómo gritarle todo lo que yo sentía al enterarme de semejante atrocidad. Y además, para mí siempre fue un padre, pues como mi superhéroe, me explico, siempre fue el mejor padre del mundo. Y enterarme de eso y enterarme que mi mamá vivió y permitió eso, fue como que, ¿qué? Llegando a la casa me encerré en mi cuarto, yo no paraba de llorar, mis papás me tocaban la puerta, me trataban de tranquilizar, yo no quería nada. En las mañanas yo me acuerdo que mi mamá iba con comida y yo les decía que no quería absolutamente nada, yo nada más quería llorar porque ellos me querían explicar, pero yo veía que no me negaban nada y era lo que me dolía, porque si me hubieran dicho, no, está loca, está vieja lo que te digo, ¿sabes? Pero no, era como, no, mira, espérate, te tenemos que explicar, no sé qué, no sé qué, pero no había una negación de su parte y eso era lo que al mismo tiempo me estaba doliendo. Así duré días, yo iba a la escuela obviamente, pero pues era un zombie, no dormía, apenas si tomaba agua, no comía y no paraba de llorar, iba a la escuela con unas ojerotas, me aislé de mis compañeros, de mis amigos. Mi rendimiento en la escuela era horrible, mis papás me llevaron al psicólogo para que me ayudara. Yo no estaba de acuerdo porque, o sea, me llevaron en contra de mi voluntad. Sí me ayudó el psicólogo, pero al mismo tiempo yo ya no estaba de acuerdo que mis papás siguieran juntos. Esto pasó en diciembre del 2024, o sea, apenas se va a cumplir un año de que yo me enteré de esto. Y en la casa ese tema no se puede tocar porque no está permitido. Mi papá en algunas ocasiones, la verdad es que casi ni le hablo y en algunas ocasiones ha intentado explicarme, pero te repito, o sea, no es como un, mira, no es lo que crees, mira, no es lo que te dijeron, es simplemente como que, pues sí, vamos a hablarlo, pero quiero que sepas que, o sea, ¿sabes? No sé cómo explicarte porque ni siquiera yo lo he podido asimilar, ni siquiera yo he podido como decir, ok, esto pasó, esto está pasando, porque yo a mi papá lo veo con asco y a mi mamá, pues también, la verdad también, porque si pasó eso, ¿por qué está con él? Fue mi cumpleaños, tuve una fiesta increíble, fueron todas mis familias, mis amigos. Ese día me acuerdo que le di un abrazo a mi papá. Por primera vez mi familia materna no se peleó con mi papá, pero al mismo tiempo era como,
cómo asimilo todo esto, ¿sabes? Yo es aquí donde yo les pido un consejo, porque ¿qué hago? ¿Perdono a mi papá? Porque yo ya no lo puedo ver igual, obviamente. Tampoco a mi mamá. Sé que la terapia me ha servido de alguna forma, pero yo no sé cómo hacer esto, cómo vivir en una casa donde resulta que mi papá es el que se mostró y abusó de mi mamá. Y que mi mamá vive con esta persona y que toda la vida me lo han pintado como el papá perfecto. ¿Qué es lo que yo debería de hacer como hija? Porque sí, es mi padre, es mi madre, pero ¿y lo que pasó? ¿Será que nunca se va a tocar ese tema en mi casa? Y toda la vida me voy a quedar con la duda de qué fue lo que realmente pasó, porque sus explicaciones no son claras. Porque entonces me están ocultando la verdad. ¿O qué es lo que tú harías? Ya te vi que te gustó el video. Aquí te voy a dejar a la izquierda este video para que vayas a verlo también. Y este de la derecha está mejor para que vayas a verlo. Y ya me di cuenta que no te has suscrito, hermana, es gratis. Nada más apriétale al botoncito que está aquí abajo, te suscribes y listo, para que no te pierdas ningún video, ningún chismecito.